El matrimonio es una idea de Dios y en consecuencia la familia también lo es. Pero muy a mi pesar, y asumo que al pesar de todos aquellos que me escuchan, el gran índice de parejas que contraen matrimonio un día eligen divorciarse. Quiero dejar claro, sumamente claro, que conozco y sé que Dios está en el negocio de restaurar vidas y familias. Y quiero que sepas que esa es mi opinión, pero lo más importante, esa es la opinión de Dios, la restauración del hogar, que las parejas se unan y permanezcan en familia. Pero si por algún motivo, y mencionaré algunos de ellos, por ejemplo, como consecuencia del abuso físico, mental o emocional, tú o alguien que conoce eligiera correr por su vida, es perfectamente válido. Dios está interesado en la salud física, mental, emocional y espiritual de cada ser humano en modo individual. Es más, antes de crear el concepto mismo de familia, creó al ser humano, dejándonos obvio que ama al ser humano. Y entonces ideó la familia. Pero repito, si por alguna circunstancia usted eligiera o no pudiese estar más en esa relación, porque créame que comprendo absolutamente que existen hogares que son más peligrosos que la misma calle. Es decir, hogares en los que se aprende que la violencia es una manera de resolver el conflicto, por ejemplo. Hogares en los que no se comunica, sino que se grita. Hogares en los que se impone, en los que se aprende el abuso. Hogares en los que se lastima, se maltrata la estima de sus integrantes y su dignidad. Repito, si esa fuera su circunstancia y eligiera usted o alguien que conoce y con quien desea compartir este audio y eligen separarse, divorciarse, debe saber lo siguiente: sus hijos no tienen por qué divorciarse de su papá o de su mamá. Las estadísticas cuentan de la cantidad de hijos de padres divorciados que toman caminos equivocados, elecciones inapropiadas, ausentismo escolar, etcétera y etcétera. Pero esta no tiene por qué ser la historia de tus hijos. Pero ello depende única y exclusivamente de ti. Depende de que tú aprendas a identificar que quien se divorcia eres tú y no tus hijos. No castigues al otro, al que fue tu cónyuge, con no ver a tus hijos o a sus hijos, para decirlo de manera clara, porque entonces estás castigando a tus pequeños más de lo que le castigas a él o a ella. El ser humano necesitó de dos cuerpos físicos para hacer a un tercero. Es decir, en el momento de la fecundación fue necesaria dos personas, fue necesario dos contribuciones. E igual para constituir un cuerpo mental, emocional y espiritual sólido, se necesitan de esos dos contribuyentes. Te invito en esta mañana, si estás escuchando este mensaje, no sé en qué lugar del mundo me estás escuchando, pero te invito a ser proactivo y proactiva y a pensar siempre en pos del bienestar emocional de tus hijos,
¿Qué estás sembrando en su corazón? ¿Qué estás sembrando en su mente? ¿Qué tipo de siembra estás haciendo? No solo para él, sino para todas las generaciones por venir. Porque recuerda, ese pequeño será un día papá y mamá. Ese pequeño, acorde a lo que siembres en su corazón, entonces desarrollará un concepto de familia sano o disfuncional. Mi propuesta en esta mañana es: no permitas que tus hijos sean parte de las estadísticas y comprende que ello depende de ti. Necesitas colocar a un lado todo aquel sentimiento malsano, la culpa, la falta de perdón, la amargura, todo ello de lado para priorizar por el bienestar de tus hijos. De manera muy personal, quiero compartir contigo que me separé cuando tenía 6 meses de embarazo. Mi hijo hoy tiene 18 años y puedo contarte en manera exacta y con gratitud inmensa en mi corazón que Alejandro, mi Alejandro, no hace parte de las estadísticas. Y le doy gracias a Dios que fue Él quien me ayudó a colocar de lado todo aquel sentimiento que en aquella época pudo haber interferido en mi mente y en mi corazón para inhibir o no permitir que Alejandro tuviese una imagen saludable de su papá. Señor, en esta hora yo quiero colocar delante de ti a cada persona que me escucha y que vive una situación como la anteriormente referida. Ilumina sus mentes, sus corazones, sus decisiones y que pensemos en pos del bienestar físico, emocional y espiritual de nuestros hijos. Que seas tú permitiendo que no hagan parte de las estadísticas. Más allá de eso, Señor, te pedimos que si hay una posibilidad de restauración en las familias, en los hogares, en los matrimonios, seas tú interviniendo y trayendo paz, sabiduría, discernimiento y amor. Te amamos inmensamente, Señor Jesús. El matrimonio es una idea de Dios y en consecuencia